Para pensar los temas de drogas tenemos que pensar en términos globales cómo ha sido la forma de control y regulación que la cultura humana logró en relación, o realizó en relación a los usos de drogas. Y hay datos que son muy significativos. Este sistema que tenemos en la actualidad es un sistema que tiene solamente 100 años en la historia de la humanidad. No es una pestaña en la larga historia de la humanidad. Hasta los fines de los años 90 del siglo XVIII, los estudios que hay dicen que el 95% de los usos de drogas eran de tipo cultural y fundamentalmente de carácter religioso o ritual o medicinal, y uso recreativo era un 5% de todos los usos de drogas. El siglo XX cambia radicalmente esta lógica y hoy nos encontramos con que el 95% de los usos de drogas son de carácter recreativo y que los usos rituales, religiosos y médicos para la salud son apenas un 5%. Sin comprender esto no podemos entender una cantidad de cosas que pasan en la sociedad. Para eso, el siglo XX inventó, a partir, y aspectos que no son menores, ¿no? A partir de la finalización de la guerra del opio, que se terminan de firmar en 1909, se hace una conferencia en La Haya en 1912, y ahí es donde empieza a desplegarse este sistema de control, que me parece que no es un dato menor, que demora 40 años en constituirse. Ese sistema de control está basado en la acción penal, ¿no? El control penal y la persecución por parte de los organismos de seguridad, que ha ido variando a lo largo del siglo, fue variando, ¿no? Inicialmente podían ser algunos cuerpos especiales o eventualmente la policía sanitaria, los médicos que se dedicaban a controlar esto, y fueron teniendo un lugar preponderante otros actores a lo que tenemos ya en este siglo, ese asunto terrible del control por parte de las Fuerzas Armadas, el caso de México, el caso de Colombia, ¿no? El caso de Afganistán, el caso de Filipinas, ¿no? De Tailandia, de lugares donde el control es de tipo militar. Digo esto porque eso tiene que ver con muchos de los aspectos que después que citó Ernesto hace un momento, ¿no? Esta inflación punitiva es una inflación punitiva discrecional, como bien lo dijo Ernesto, ¿no? Lo que están en las cárceles son los pobres, ¿no? Cuando muchas de estas drogas, no la cocaína, que es una droga muy democrática, pero no hay casi encarcelados por la cocaína acá en Costa Rica al menos, pero sí la marihuana y otras drogas son drogas muy democráticas que consumen todos los sectores sociales, pero casualmente los que están en las cárceles son los pobres. Esto llegó a decir, y es algo que se trabajó y que lo vamos a ver ahora en la declaración de la ONGAS del 2015, al doctor Samper, expresidente de Colombia y presidente de la UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, que esta inflación penal y todo este control penal está orientado a ser duro con los débiles y a ser blando con los fuertes. Esto es bien importante porque tiene mucho que ver con este crecimiento exponencial que ha habido del encarcelamiento en los últimos 10-15 años y que corta incluso los temas políticos, ideológicos, ¿no? Uno de los países que tiene mayor inflación penal en América Latina es Brasil, ¿no? Tiene cerca de 800.000 presos y un 80% por delitos vinculados a las drogas. Y este crecimiento exponencial se da durante los gobiernos progresistas de Lula y de Dilma Rousseff. Es decir que la inflación penal o esta mirada así no es patrimonio exclusivo de los sectores más conservadores y de la derecha, sino que ha colonizado de alguna manera a el conjunto de la política y lamentablemente también en gran parte
y en muchos países a gran parte de la academia. Yo siempre digo que a pesar de todo este panorama negro, oscuro que tenemos, siempre tenemos que tratar en política de ver los eventuales avances que hemos tenido, identificar claramente el problema y ver la mitad del vaso lleno y no solamente la mitad del vaso vacío. En los últimos 7 años, a partir del 2010, 2011, y a partir del movimiento que se dio a nivel global, ¿no?, la emergencia de la Comisión Global para las Políticas de Drogas, la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, donde se involucraron expresidentes como Zedillo, como Fernando Enrique Cardoso, intelectuales, también de diferente corte y perfil ideológico, como Carlos Fuentes o Mario Vargas Llosa, se empezó a poner este tema de la reforma de la política de drogas sobre la mesa. Y eso nos permitió también abrir un debate en un tema que era tabú, tabú propio, diría yo, casi de la Edad Media, porque inclusive en los organismos de drogas estaba prohibido hablar de ciertas cosas, ¿no? Araceli Majón, una jurista española, que quizás alguno de ustedes la conozca, que fue secretaria de drogas en el segundo gobierno de Felipe González, fue a Viena y en una reunión intermedia así de este tipo planteó que, bueno, que ante esa realidad quizás habría que plantearse tomar otras medidas y mirar el tema de otra perspectiva, ¿no? Y pensar en forma de legalización de algún tipo de droga, ¿no? Y se le acercó un diplomático de carrera español y le dijo: oye, guapa, acá en Viena de esos temas no se habla ni en el baño. Pero esto no fue en los años 80, cuando ella estuvo en esos cargos de responsabilidad. Eso sucedió prácticamente hasta el año 2010, donde estaba prohibido hablar de ciertas cosas. Entonces, esa apertura se da fundamentalmente en algo que sí, que ya tiene mucho que ver con el derecho, y es cuando en Viena se empieza a discutir el cruce de las políticas de derechos humanos con las políticas de drogas. Hoy, en los organismos y en las reuniones de la CICAD, de la UNASUR, de la CELAC y en la Comisión de Estupefacientes de Viena, hablar del tema de derechos humanos y drogas no es un tabú, ¿no? Es una cosa casi que natural, al menos por un conjunto muy importante de países. Hay países en los cuales todavía siguen discutiendo esto, ¿no? Sobre todo los países que son maduros en política de drogas, como es el caso de Tailandia, como es el caso de China, como es el caso de Irán, como es el caso de Rusia, ¿no?, donde todavía se aplica la pena de muerte en estos temas. Como ellos aplican la pena de muerte, no quieren hablar del tema de derechos humanos. Entonces, por ejemplo, cuando fuimos a plantear estas cosas en nuestros países, porque fue América Latina, y eso es importante, la que puso estos temas en Viena, ¿no?, se dijo: no, de los temas de derechos humanos en Naciones Unidas hablamos en Ginebra, acá hablamos de otras cosas. Y se llegó a un punto tal de fricción, ¿no?, donde se puso a consideración, se amenazó poner a consideración. Ustedes saben, el sistema diplomático funciona a nivel de consenso, ¿no? Se busca que no se vote nada, porque cuando se vota pueden haber cosas que después no se cumplan, ¿no? Como pasa con muchas convenciones que se han votado y que países como, por ejemplo, Estados Unidos no refrenda después, como es el Pacto Interamericano de Derechos Humanos. Pero bueno, ahí se planteó esto y Uruguay fue uno de los proponentes, estuvo Argentina, estuvo Costa Rica, hubieron otros países que acompañaron estas mociones en el año 2009, 2010, y en determinado momento, como estaba tan trancado, se dijo: bueno, entonces vamos a poner a considerar el tema de la pena de muerte para que se vote en la sesión. Y eso llevó a que hubiera un acuerdo que, bueno, bajo determinadas condiciones, pudiéramos empezar a hablar de los temas de derechos humanos en el marco de las políticas y de las convenciones internacionales en materia de drogas. Esa es la apertura. Pero el proceso se va